Los placodermos o los peces acorazados, los animales gobernantes del período devónico aterrorizando los mares con sus miembros más grandes, como por ejemplo el Dunkleosteus, un animal capaz de devorar tiburones enteros de un solo bocado, y esto ni siquiera es exagerando, siendo que este animal se ha demostrado que era capaz de hacerlo. Estos animales imponían respeto y no tenían nada que envidiarle a los posteriores reptiles marinos, siendo que estos últimos gobernaban los océanos al igual que los anteriormente mencionados, y no había mucho que se pudiera hacer ante este gobernato. Más encima fueron de los primeros animales, por no decir los primeros, en desarrollar una mandíbula. Y gracias a estudios también se descubrió que estos animales también podían tener una táctica de masticación algo sencilla, por así decirlo. Estos pioneros de la evolución, como ya sabemos, gobernaron su mundo con sus corazas y potencia. En este momento no había nada que pudiera detenerlos o mínimo algo que les pudiera hacer frente. Pero de repente estos animales desaparecieron de la faz de la Tierra sin dejar rastro más allá de sus fósiles. Y aquí entramos con el tema del video. ¿Por qué se extinguieron los placodermos? Pues bien, vemos primero las teorías que se barajan de qué inició esta extinción y cómo afectó esto último a los placodermos. Bien, existen varias teorías, pero una de las más aceptadas, o al menos la que yo voy a usar en este video, es que esta extinción fue provocada debido a la aparición de plantas más complejas en tierra. Sí, verán, antes las primeras plantas terrestres no eran muchas, y encima las pocas que habían no medían mucho más de 30 centímetros, o mejor dicho, muy pocas llegaban a los 30 centímetros. Pero de repente las plantas crecieron tanto en abundancia como literalmente, surgiendo plantas de más de 30 metros, siendo por ejemplo las coníferas, que si no me equivoco aparecieron en esta época, una de las más comunes y prolíferas, de hecho aún siguen existiendo, cosa que es bastante impresionante. Y esta repentina aparición de varias plantas y su aumento en la superficie haría un efecto de enfriamiento global, o sea, un efecto contrario al calentamiento global que estamos viviendo en la actualidad. Nos vendría tan bien eso en la actualidad, pero más encima, el mayor bombardeo de oxígeno a la atmósfera provocaría que las tormentas fueran más fuertes, haciendo que mucha materia vegetal caiga al agua y esto empezaría un estrangulamiento, por así decirlo, en los océanos, bajando el nivel de oxígeno y posteriormente se empezaría una extinción masiva. Al menos esta es una de las teorías. Si no me equivoco, también hay otra teoría que es por el que el agua empezó a hervir o algo así por el movimiento de las placas tectónicas. No lo sé, de esa no estoy tan enterado, así que mejor no me detallaré tanto en ese tema. Ahora que sabemos esto último, volvemos a la pregunta. ¿Por qué se extinguieron todos los placodermos? Pues es complicado cuanto menos. Si vemos bien, estos animales tenían miembros bastante especializados en X campos, como por ejemplo el Dunkleosteus, que probablemente solo podría conseguir alimentos suficiente de animales grandes, y en un océano falto de oxígeno, la existencia de animales grandes es muy complicada, y esto quizás condenó a los grandes placodermos que aterrorizaban los mares en esa época. Y a la vez esto último también probablemente afectó a los animales depredadores de esa época en general, sin ser directamente grandes animales como el Dunkleosteus, siendo pequeños placodermos que se alimentaban de cosas más pequeñas. Pero en la familia de los placodermos existían muchos ejemplares, y estos mismos ejemplares a la vez eran muy diversos, o sea, era una familia muy diversa, no tanto como por ejemplo los dinosaurios, pero sí eran bastante diversos. Y al ser tan diverso, existían de todas formas tamaños y dietas. Literalmente había animales que no tenían mandíbula todavía, por ejemplo, y que se alimentaban de pequeñas algas en el fondo marino. Pero aún así, todos los placodermos se extinguieron en esa extinción masiva, por lo que la teoría de que fue por su especialización parece ser incorrecta, al menos con los ejemplares pues más diversos, ya que quizás al haber tantos, pues pudieron llegar a sobrevivir algunos, del estilo de los dinosaurios. Si bien se extinguieron todos los dinosaurios no avianos de la Tierra, los dinosaurios avianos que habían evolucionado antes, pero que siguen siendo dinosaurios, siguieron existiendo hasta nuestros tiempos. Entonces, pues
Quizás o no estaban tan diversos o hubo otro factor. Así que de momento la teoría de que se extinguieron debido a su especialización parece ser incorrecta. O tal vez no. Quizás lo que condenó a estos animales fue lo que a la vez les hizo ser los dominantes, y a la vez es su mayor característica, sus corazas de hueso, y quizás les perjudicaron a la hora de acceder a nuevas aguas y quizás las estorbaban a la hora de cazar otras presas. Y al estar en aguas menos oxigenadas, los alimentos cada vez serían mucho más escasos. Aunque bueno, esto quizás es muy arriesgado de decir, aunque también lo digo porque muchos animales con corazas o partes duras de su cuerpo se vieron grandemente afectados por esta extinción, cosa que en verdad es bastante curiosa, siendo que los trilobites, que por ejemplo habían sobrevivido a una extinción ya de forma perfecta, quedaron muy perjudicados en esta última. Los ammonites también sufrieron, aunque bueno, estos duraron más tiempo. Y bueno, y bueno, sí, el Dunkleosteus y todos los demás placodermos pues no lo lograron. O quizás esto fue un simple juego de azar en la cual los placodermos tuvieron una muy mala suerte y se terminaron extinguiendo. Porque como digo, las extinciones son un juego de azar y todo puede llegar a pasar. Incluso animales que tú podrías pensar que no se podrían extinguir pueden llegar a un punto en su vida que pues su familia o todo lo demás vaya a desaparecer.